Polonia es ese país. En el siglo XXI ha experimentado una especie de renacimiento militar y actualmente es una de las fuerzas armadas más temidas de Europa. En su día fue la trágica encrucijada de los imperios europeos. Sí, ha leído bien. Polonia se ha convertido en un monstruo militar y Putin haría bien en reconsiderar su plan de provocar a este oso altamente cualificado, armado y bien equipado. La postura militar de Polonia se ha visto sin duda influida por el conflicto en Ucrania. Pero, ¿para qué se está preparando realmente Polonia? Y estará preparada con todos los recortes de gastos, ventas de armas y campañas de reclutamiento. Dado el pasado reciente de Polonia, el intento de un resurgimiento militar moderno no es tarea fácil. En el transcurso de una sola vida, Polonia tuvo que soportar devastadoras derrotas militares a manos de la Unión Soviética y de la Alemania nazi, una ocupación en tiempos de guerra, una división, el trágico Holocausto y la integración total en el Pacto de Varsovia, como estado satélite de la Unión Soviética durante los siguientes 40 años. Trauma. La población de Polonia se duplicó en la última fase de la Guerra Fría. El país mantenía un ejército permanente considerable, que a menudo se reforzaba con tropas soviéticas estacionadas allí. A pesar de los líderes comunistas impenitentes que estaban directamente relacionados con el gobierno de Stalin, el país del bloque del Este logró reconstruir las ciudades destruidas durante la Segunda Guerra Mundial y mejorar gradualmente la calidad de vida de sus ciudadanos. Los estalinistas intransigentes perdieron finalmente sus posiciones de poder, seguidos de cerca por numerosos comandantes soviéticos de puestos que habían ocupado altos cargos en el ejército polaco durante décadas. Los años 70 y 80 trajeron consigo una época de turbulentas manifestaciones y agitaciones políticas. Antes de la oposición generalizada contra el régimen soviético en Polonia y su disolución definitiva, Solidarność, un popular movimiento social anticomunista, ganó importancia. Los polacos lucharon por la libertad y finalmente la consiguieron. En 1991 se celebraron en Polonia las primeras elecciones democráticas desde 1920, como consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética. Este acontecimiento histórico marcó el inicio de un imparable cambio cívico-militar en Polonia, que llevó al país a orientarse gradualmente hacia Occidente en busca de modelos para la construcción de sus estructuras políticas, militares y económicas en rápida evolución. El 18 de septiembre de 1993, las tropas soviéticas abandonaron Polonia definitivamente, después de que la integración de Polonia en Occidente les hubiera causado miedo y terror. Solo 5 años después, en 1999, Polonia se unió oficialmente a la OTAN. La adhesión a la UE se produjo 5 años más tarde. Sin embargo, los intentos de Polonia de acercarse a Occidente no son nuevos. Aunque Polonia fue devastada por las potencias del eje al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente hoy en día no sabe que las tropas polacas exiliadas escaparon de los gulags soviéticos y sirvieron valientemente como pilotos, marineros y soldados en los ejércitos aliados en el extranjero. Con la esperanza de reconstruir Polonia de sus cenizas, cientos de miles de polacos lucharon voluntariamente en Italia y en el Frente Oriental. Una nueva Polonia, libre de la opresión de gobiernos extranjeros que utilizan la violencia. En el nuevo milenio, Polonia ha dejado atrás las huellas del dominio soviético, siguiendo la estrella polar. Desde entonces, se ha ido estableciendo gradualmente como una potencia independiente y autosuficiente. Polonia aportó 2.000 soldados para la invasión de Irak en 2003, lo que supuso en aquel momento la cuarta mayor contribución militar de la coalición, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, incluso antes de su adhesión a la UE. Polonia permaneció varios años en Irak y participó en la fuerza multinacional, llegando incluso a asumir el mando de la División Centro-Sur de Irak, una unidad de la OTAN, responsable de toda una zona de ocupación. Las Fuerzas Armadas polacas permanecieron en el país hasta 2008, cuando finalmente se retiraron. Sin embargo, Irak fue solo el principio. Polonia también apoyó a Occidente en Afganistán. Los polacos demostraron su fiabilidad y confianza durante la Guerra de los 20 años, en la que más de 33.000 soldados participaron en la mayor misión de paz de la historia del ejército polaco.
Le decimos que quiere tener a estos hombres de su lado, pero no nos crea. Casi todos los veteranos occidentales de estas dos guerras que conocieron a sus camaradas polacos durante su servicio elogiaron su profesionalidad, sus habilidades de combate y sus capacidades militares. Cuantos más años participó Polonia en las operaciones multinacionales de la OTAN, más eficaz, interoperable y fiable se hizo su ejército. Polonia ha demostrado con creces su solidaridad con otros miembros de la OTAN y su apoyo y aprobación de la política de seguridad estadounidense, aunque algunos comentaristas se refieren al país como el protegido emergente de Estados Unidos en Europa Central y del Este. Todos los gobiernos polacos, desde 1989, han apoyado el agresivo rearme militar de Estados Unidos en Europa y han visto en su socio una fuente de amistad, seguridad y crecimiento económico que el país necesitaba urgentemente en su turbulento pasado. En los últimos años, Estados Unidos y sus otros socios de la OTAN han estado en desacuerdo con la negativa reiterada de Polonia a cumplir con su compromiso de destinar el 2% de su PIB a gastos de defensa. La invasión rusa de Ucrania provocó un resurgimiento de las relaciones polaco-estadounidenses, en un momento en el que las relaciones amistosas entre el actual gobierno de derechas de Polonia y el presidente Joe Biden, elegido en 2020, se estaban deteriorando. Desde entonces, las dos naciones han reafirmado su compromiso mutuo y su objetivo común de proporcionar a Ucrania las herramientas que necesita para su éxito. Es estupendo que todos se lleven bien. Vayamos al grano y hablemos de tanques y geoestrategia. La reciente decisión histórica de Estados Unidos y Alemania de enviar por fin tanques de combate pesados a Ucrania está atrayendo más atención. Polonia, uno de los primeros países que presionó a la reticente Alemania para que reforzara su apoyo a Ucrania, solicitando permiso para enviar sus propios tanques Leopard 2 fabricados en Alemania, es en realidad el principal responsable del resultado de la decisión, según Ucrania. Discutir el corazón. Polonia actuó como catalizador de un consenso y finalmente decidió enviar sus Leopard a Ucrania, incluso sin el consentimiento explícito de Alemania, poniendo en peligro sus propias relaciones diplomáticas con su vecino alemán. Esta decisión podría haber contribuido al consenso en este asunto entre Berlín y el resto de Occidente. Además, ilustra el papel de liderazgo proactivo de Polonia como firme crítico de la agresión rusa, en consonancia con las advertencias que ha dirigido a Europa desde su adhesión a la UE en 2004. Polonia es actualmente la clave para la seguridad en la frontera oriental de la alianza de la OTAN. Gracias a su ventajosa ubicación en la frontera occidental de Rusia, sus fuerzas armadas se han expandido rápidamente y se han modernizado económicamente, lo que le ha permitido ascender al puesto número 20 de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Durante el conflicto en Ucrania, Polonia ha acogido a más refugiados ucranianos que ningún otro país europeo, de hecho, a muchos millones, y les ha proporcionado acceso a puestos de trabajo, asistencia sanitaria y educación. En cuanto al apoyo militar de Europa a Ucrania, Polonia también ha obtenido muy buenos resultados y ha superado a casi todos los países europeos, a excepción de sus vecinos bálticos. Además de abrir sus carreteras a un sinfín de suministros de ayuda humanitaria que llegan en grandes cantidades a Ucrania, hasta la fecha han suministrado cientos de tanques, vehículos blindados y armas pequeñas a su vecino amenazado. Pero, ¿qué ocurre con Occidente en su conjunto? Por decirlo suavemente, la vieja guardia europea no ha salido indemne del conflicto de Ucrania. Gran Bretaña ya no forma parte de la Unión Europea. La reputación de cada nación se ha visto afectada por la temprana resistencia de Alemania a separarse de los oleoductos, los recursos naturales y los acuerdos comerciales rusos, así como por la fe inquebrantable del presidente francés en una solución negociada con Putin, a pesar del deseo de Ucrania de redefinir sus fronteras. Polonia ha ocupado con entusiasmo este vacío de liderazgo y actualmente está tratando de concienciar a la comunidad internacional sobre la amenaza que representa la Rusia de Putin. El presidente polaco, Andrzej Duda, advirtió en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2022 de que no se trata solo de una disputa regional. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene el potencial de extenderse por todo el mundo. Si no lo ha hecho ya,
Esta guerra tendrá repercusiones en sus naciones y en la nuestra. Por eso es el verdadero temor de Polonia. Durante la Guerra Fría, Polonia esperó durante décadas con miedo un conflicto entre el bloque del Este y Occidente, por temor a que sus fronteras volvieran a convertirse en campos de batalla de Europa. Este peligro sigue existiendo hoy en día. Desde el comienzo del mayor conflicto que ha asolado Europa del Este, desde la Segunda Guerra Mundial, los líderes políticos de todo el mundo advierten de las medidas que podrían conducir a una catastrófica Tercera Guerra Mundial. En noviembre, casi se produjo. 2 personas murieron cuando un misil mal dirigido cayó en territorio polaco este mes y explotó en una planta de pesaje de cereales. El incidente, que supuso el primer ataque de la guerra en un territorio fuera de Ucrania, atrajo una gran atención mediática. ¿Quién lanzó el misil? ¿De dónde vino? ¿Por qué? Debido al conocido artículo de defensa de la OTAN 5, en el acta de constitución de la alianza, todos eran conscientes de que un ataque contra un aliado era un ataque contra todos. Los jefes de Estado y de gobierno del mundo, que no eran más pacientes que Polonia, se reunieron sabiamente y examinaron los hechos mientras esperaban respuestas, y llegaron a la conclusión de que probablemente se trataba de un fallo de encendido, y que, en última instancia, no era suficiente para activar el artículo 5. Aunque el ataque no fue el detonante de la Tercera Guerra Mundial, obligó a las autoridades polacas a intensificar sus preparativos para este caso. Una encuesta de opinión realizada unos meses antes reveló que el 84% de los polacos temían que la acción militar pudiera extenderse al territorio polaco. Al igual que Ucrania, Polonia es consciente de que Rusia no puede derrotarla por sí sola sin el apoyo financiero y moral de Occidente. ¿Sería eso siquiera posible? Ni el curso de un conflicto entre Rusia y Polonia, ni el alcance de la ayuda de la OTAN y de Occidente a Polonia pueden predecirse. Polonia no espera para averiguarlo, eso es seguro. Al rearmar y preparar sus fuerzas armadas para tener las mejores posibilidades de ganar una guerra, está haciendo todo lo posible para disuadir a Rusia mientras tanto. ¿Es una reacción exagerada? No lo creemos. En muchos aspectos, Polonia ve hoy a Ucrania como siempre ha pensado que debía verse, como la piedra angular de la seguridad europea y como la primera línea de defensa contra la implacable búsqueda de objetivos imperialistas por parte de Rusia. Polonia ha declarado que seguirá apoyando a Ucrania pase lo que pase. El flagrante desprecio de Rusia por la soberanía de su vecino y la hostilidad que desde hace tiempo existe en el país hacia todo lo ruso han llevado a un compromiso total con la defensa propia a través de un despliegue militar notable. Se espera que el ejército polaco, que ya es quizás el mayor de Europa, se haga aún más poderoso tras el incidente de los misiles de noviembre de 2022. Esto también tiene repercusiones en la economía. Polonia afirma haber experimentado la mayor oleada de reclutamiento desde el inicio de la invasión rusa, desde que abolió oficialmente el servicio militar obligatorio en 2008. En 2022 se reclutaron más de 13.500 soldados profesionales, lo que representa casi el 8% de los 164.000 hombres que componen las Fuerzas Armadas de Polonia. Polonia tiene previsto ampliar su estructura militar total a 300.000 soldados profesionales y ha anunciado recientemente un aumento masivo del gasto militar del 2,5 al 4 o incluso al 5% del PIB. Con ello, no solo se eclipsa el presupuesto de defensa de Alemania, que representa el 1,5% del PIB, sino que el ejército polaco, que cuenta con 170.000 efectivos, casi se triplicará. Este tipo de compromiso demuestra que Polonia ya se ha convertido en nuestro socio más importante en Europa continental, según un alto funcionario del ejército de los Estados Unidos en Europa. Aguanta, las cosas mejorarán. La recuperación militar del país ha dado como resultado una asociación de defensa aún más estrecha con Estados Unidos, uno de los principales proveedores de armamento de Polonia. En 2020, el gobierno polaco firmó contratos para sustituir su flota de 240 tanques soviéticos que fueron entregados a Ucrania por cientos de tanques Muno Abrams, aviones de combate F-35, sistemas de defensa aérea Patriot, MRAP y lanzamisiles HIMARS.
ha anunciado su plan de ampliar a largo plazo su flota de F-16 estadounidenses, que actualmente utilizan sus fuerzas aéreas, con drones y otros aviones polivalentes, entre ellos helicópteros Black Hawk estadounidenses fabricados en Polonia por Lockheed Martin. Pero eso no es todo. Además, Polonia ha adjudicado contratos multimillonarios para 200 obuses K-9 Thunder, unos 180 tanques K-2 Black Panther, 48 aviones de ataque ligero FA-50 y 218 lanzamisiles K-239 Chunliu, por un valor total de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, a fabricantes de armamento surcoreanos más baratos. Y esto solo incluye el equipamiento usado. Según un periodista, Polonia tiene una necesidad aún mayor de armas nuevas. En los próximos años, Corea suministrará finalmente a Polonia 600 obuses K-9 y 1.000 tanques K-2. Además, ha adquirido helicópteros de combate italianos Leonardo para la construcción polaca. Se habla de estar preparados para todo. ¿Qué podría salir mal? Aunque algunos afirman que el enorme gasto en defensa está suponiendo una gran carga para el presupuesto estatal polaco, los vecinos rara vez protestan. Son conscientes de que cuanto más gasta Polonia, más seguros están. Polonia persigue su objetivo declarado de convertirse en la principal potencia militar de Europa Central. Mucha gente se pregunta si esta visión se hará realidad algún día. Después de todo, la mayor parte del armamento militar polaco sigue siendo excedente de la época soviética. Sin embargo, las recientes importaciones de armas estadounidenses, como el Muno A2 Abrams, la diversificación en otros mercados internacionales de armamento, y el enfoque en el reclutamiento y la formación de una nueva generación de soldados comprometidos indican que esto podría ser así. Además, Europa puede estar segura de que Polonia será la primera nación dispuesta a luchar si la agresión rusa se extiende más allá de las fronteras de Ucrania. ¿Qué opinas? ¿Se verán envueltos en algún momento Polonia y el ejército de Putin en un conflicto de grandes dimensiones? Y si es así, ¿están preparados? Comparte tu opinión en los comentarios que aparecen a continuación. Y no olvides registrarte para recibir más información militar de expertos en la materia.